Pues sean bienvenidos a este hermoso y precioso día, miércoles 28 de diciembre. Pues listo para recibir el año nuevo. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una vida. Pues vámonos con Tokio. Bienvenidos al canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like acá abajo, la campanita. Píquenle para llegar a más personas. Vámonos con Tokio. Elizabeth, Preguntas muchas gracias. después. Bueno, vamos con usted, ustedes dos, ahí tenemos 4, 5, 6, 7. A ver si hasta dónde nos alcanza. Buenos días, señor presidente. Soy el servidor Carlos Pozos, reportero de la Hormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Pues antes de iniciar mis preguntas, como todos los años, el equipo de la Hormolécula tiene un pequeño presente para usted. Me gustaría entregárselo a Jesús. Muchas gracias. Órale, ¿qué le regalo? Se trata de un libro para colorear que tenemos con una alianza con Hablomanía. Se trata de una camiseta de la Hormolécula Oficial. Están viendo lo demás. Así como también unos pines que hemos hecho, en donde está el diablito y donde está usted. El diablito, aquí. Dile que te va a reelegir, ¿no? Esos pines también están en mi portal. Órale, cayó bien. Y finalmente es una agenda para los que todavía utilizamos agenda en donde dice Feliz AMLO Nuevo. Eso es un pequeño presente de nuestro canal. Se lo dejo con Jesús. Por Muchas eso gracias. Lo odia Muchas López gracias. Dóriga y Loret de Mola, Chumel y todos los de Televisa, todos los. Presidente, para darle contexto a mi primera pregunta, quisiera poner un pequeño audio de 1 minuto con 22 segundos. Son muchos. Era mi deber actuar en toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré. Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas. No habrá para ellos borrón y cuenta nueva. Yo me comprometo a promover ante mi partido y los diputados de Acción Nacional a entregar el número que abre la entrada a la información del FOBAPROA. Hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos para que si se juntan los otros 3 números clave para entrar a las listas del FOBAPROA se pueda realizar. FOBAPROA informa. Hay 3 tipos de deudores, los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. Los 2 primeros merecen ayuda. Los abusivos merecen castigo y deben someterse a todo el peso de la ley. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. FOBAPROA, protección al ahorro. Solicita información al 01800 711 1330. Por eso lo hacen enojar a todos los periodistas. Presidente, el autor de este libro pues me dio la idea para preguntar. Este libro se presentó en el Centro Cultural San Ángel hace 25 años. Pero antes de iniciar esas preguntas, presidente, quisiera darle el contexto porque es importante de qué está pasando ahorita en Pemex. Médicos del Frente Nacional residentes estuvieron apenas ayer pues exigiendo que su aguinaldo sea cubierto conforme a la ley porque pues solamente les dieron 2,500 pesos. Por otra parte, en Pemex al día de hoy siguen sin pagar a las cadenas productivas a través de Nacional Financiera
y pues se están yendo los pagos a más de 90 días. Entonces se pide que el ingeniero titular de Petróleos Mexicanos pueda ayudarles. Y por otra parte, se fugan 100,000 millones de pesos en Pemex que se van a la compra de aceites y lubricantes y parafinas industriales. De las parafinas, pues le piden que la refinería de Salamanca en Guanajuato active el tren de lubricantes que existe porque no existe solamente en esa refinería de Salamanca, existe esta producción de parafinas que se pudiera echar a caminar y se le pidiera al ingeniero Alberto Isaac, que se le pidiera al ingeniero Jorge Luis Basaldúa Ramos, director de Pemex Transformación Industrial, o al ingeniero José Manuel Rocha Vallejo, pues para que puedan venderles productos a los industriales mexicanos. Eso es lo que quisiera comentarle de Pemex. Y bien, inicio con mi primera pregunta, presidente. Carlos Salinas de Gortari delineó un proyecto para crear un nuevo corporativismo económico financiero y en 1990 nace el FOBAPROA. Y luego, el 12 de diciembre, pero de 1998, Ernesto Zedillo pues, nos obliga a todos los mexicanos a pagar hasta este año 24 años de deuda que no es de nosotros y para sanear las malas prácticas pues, de los gobiernos y sexenios priistas. Una deuda, presidente, de 100,000 millones de dólares o 1,000,000 de millones de pesos. Esto lo tiene que pagar el pueblo de México hasta el año 2070. Cada mexicano, nacido o no nacido, debe de pagar 6,490 pesos por el FOBAPROA. Felipe Calderón, presidente del PAN en 1998, instruyó a sus diputados a consolidar el saqueo y el PAN, la mayoría del PAN y del PRI aprobaron la creación del IPAP y en el Congreso Diego Fernández de Ceballos y Fauci Handam pusieron freno para que las comisiones investigaran la lista y nombres de beneficiarios del FOBAPROA. En la primera lista de beneficiarios del FOBAPROA están empresas con finanzas sanas que no ameritaban el rescate, están políticos y medios de comunicación y por eso debemos entender por qué actúa así el Universal y Excelsior, porque están dentro del FOBAPROA. Está Videovisa, está Salinas y Rocha, está Taesa, está Dina, está Cementos Cruz Azul, está Mexloop, está Estrella Blanca, está Zapaterías Canadá, está Chedraui, está Del Monte, está K2, está Reino Aventura, está Mexicana de Aviación, está Grupo Lomelí, el Club Deportivo Monterrey, está Taesa, está Fidec, está Cicron y están Hoteles Camino Real. Así como están dentro de ahí Francisco Labastida y Vicente Fox. También está el Grupo CIDEC de José Martínez Huitrón con 776 millones de dólares. Está el Grupo Mexicano de Desarrollo con 6,000 millones de pesos. Está el PRI con Banca Unión de Carlos Cabal Peniche, Banca Cremi y Banco BCH, que son de los 1,325 grandes deudores, solo 600 créditos representan el 55% del total de los recursos del FOBAPROA. Cabe señalar, presidente, que en el Comité de Desincorporación estaban Guillermo Ortiz, estaban Carlos Ruiz Sacristán, estaba Miguel Mancera Aguayo, estaba Jacques Ragosinsky y estaba Guillermo Prieto.
Presidente, en Japón, en Indonesia y en Estados Unidos se aplicaron programas similares de rescate financiero, pero se castigó con cárcel a los defraudadores. En la página 10 del libro del FOBAPROA, cito, dice: la renovación de la República demanda un cambio democrático auténtico que permita dar una nueva viabilidad a la nación. La democracia no nos traerá por sí mismo el cuerno de la abundancia, pero con ella vendrá una nueva legalidad, una nueva convivencia y un nuevo México liberado de la corrupción y de la impunidad. Presidente, usted ha estado en contra desde el principio del FOBAPROA y está a favor de la transparencia, que es la regla de oro de la democracia. Por ello le pregunto, presidente, usted prometió una comisión de la verdad, ¿la podrá crear el próximo año? Y pues han pasado ya 24 años para fincar responsabilidades y castigos a los responsables y hasta el momento no hay uno solo. Y que si nos pudiera decir, presidente, ¿cuál ha sido el costo para el país de Guillermo Ortiz y Pedro Aspe? Esas serían las tres preguntas o tres incisos de esta pregunta, presidente. Bueno, pues ya es un asunto bastante conocido. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un cambio de gobierno, terminó Salinas, entró Ernesto Zedillo, se desató una crisis económica, financiera, en la transición. Se echan la culpa Salinas, Zedillo. Ya hemos hablado aquí de que Zedillo se queja de que Salinas le dejó la economía prendida de alfileres y Salinas le contesta que sí, pero que él se los quitó, o sea, Zedillo. El caso es que se produjo una crisis y optaron por rescatar a los bancos y a las grandes empresas. Esa fue la decisión que tomó Zedillo. Convirtió las deudas privadas en deuda pública. Las deudas de los bancos que supuestamente estaban quebrados, con carteras vencidas porque la gente no podía pagar, y empresas que tampoco podían pagar. Entonces, toda esa deuda pasó a formar parte de la deuda pública. Desde luego, con la justificación de que al rescatar a los de arriba se iba a rescatar a los de abajo. La misma concepción neoliberal o neoporfirista, o esa gran mentira de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Algo que nosotros cambiamos por completo porque enfrentamos una crisis a partir de la pandemia y fueron también a pedirnos dinero, que nos endeudáramos para rescatar a los de arriba. Y dijimos no nos endeudamos, y lo que hicimos fue con
recursos que se obtuvieron de ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno austero, los dedicamos a apoyar a los de abajo. En vez de darle a los de arriba, les dimos a los de abajo hacia arriba. Y esa fórmula nos funcionó porque no se endeudó el país y porque esto impidió una crisis de consumo. A pesar de la situación tan difícil, la gente tuvo ingresos para lo básico. No tuvimos crisis de hambre, porque abajo siempre procuramos que llegara el recurso. El FOBAPROA fue exactamente lo opuesto, porque quebraron los bancos, pero no los banqueros. Bancos quebrados y banqueros ricos. Fue un atraco. Todo esto se hizo en complicidad con el PAN, que en ese entonces era supuestamente oposición. Ya hemos visto aquí cómo tuvimos un debate sobre el tema en el programa de Gutiérrez Vivó con Calderón. Él era presidente del PAN, yo era presidente del PRD, sobre este tema. Y ellos fingían, porque son muy hipócritas, de que no iban a aprobar el FOBAPROA. Entonces, en el debate le digo, mira, ya no le demos vuelta, ¿van a aprobar el FOBAPROA, sí o no? Y me dice el muy cínico, no. Y al mes lo estaban aprobando, junto con el PRI. Un 12 de diciembre de 1998. Entonces, a partir de ahí, pues se empieza a pagar una enorme deuda. También hace unos días recordaba yo de que Zedillo, que está considerado como una eminencia en economía, calculó y lo dio a conocer en su informe de que el rescate del FOBAPROA iba a significar, nos iba a costar 125,000 millones de pesos. Y nos ha costado 3 billones. O sea, se equivocó por muy poquito, casi le atina, pero sigue siendo un gran economista y sigue contando con el reconocimiento de muchos. Entonces, eso es lo que sucedió. Todavía hay una deuda como de 1 billón de pesos. Cada año hay que estar pagando intereses de esa enorme deuda. Y sí va a llevar tiempo todavía, pero ya
toda esa deuda entró al mercado financiero, son bonos, ya nos generaría pues un conflicto mayor el querer no reconocerla como deuda, nos afectaría más como país si la declaramos impagable. Eso lo analizamos desde el principio. Sí fue un grave error, y en política los errores son como crímenes. Pero también nos dejó la enseñanza de no volver a esos esquemas, que además son completamente injustos, porque si a un pequeño comerciante, a un pequeño empresario, a una familia de clase media, a un obrero le va mal, ya sea porque una familia humilde se enferma alguien y no tienen para pagar su atención médica, pues ¿quién lo rescata? Si a un tendero le va mal, un abarrotero, ¿quién lo rescata? ¿Por qué rescatar, no?, a los de arriba? Luego se rescataron los bancos y una vez que se limpiaron, se vendieron a extranjeros y no quedó ningún banco, uno creo, todos pasaron a manos de extranjeros. Entonces es la no repetición lo mejor, que nunca más vuelvan estas aberraciones, estos absurdos, estas grandes injusticias, porque eso es el neoliberalismo. Eso es lo que nosotros llamamos neoporfirismo. ¿Saben quién hizo eso en su momento? Porfirio Díaz, con los ferrocarriles, porque en sus 34 años se comunicó el país con ferrocarriles, más de 20,000 kilómetros de líneas férreas, se comunicó todo el país, y de repente las empresas extranjeras ferrocarrileras, que ya habían recibido además subvenciones, porque si construía 1 kilómetro de vías de ferrocarril, el gobierno federal les entregaba una cantidad por kilómetro. Se quedan con las concesiones y luego se declaran en quiebra. Y el gobierno los rescata a todas estas empresas y a los accionistas con dinero público, con deuda. Esto lo hace Limantur, que era el ministro de Hacienda,
y participa el hermano de Limantur, que se entera de que el gobierno va a rescatar a las empresas ferrocarrileras extranjeras, y como los bonos de estas empresas no valían y él tenía información privilegiada, empieza a comprar bonos a bajo precio. Y una vez que se rescatan las acciones, pues hace un jugoso negocio. Esto está escrito. O sea, el modelo del FOBAPROA que aplican en la época de Zedillo ya se había aplicado en el rescate de los ferrocarriles en la época de Porfirio Díaz. Fíjense cómo nos tenían de sometidos y colonizados, que se creó a partir de ese rescate ferrocarriles nacionales a todas las compañías rescatadas, todas las compañías extranjeras, se les integró y se creó ferrocarriles nacionales. Pero todos los empleados de la nueva empresa, que todavía funcionaba antes de que terminara el porfiriato, antes de la revolución, todos eran extranjeros. Los que vendían los boletos, los maquinistas, todos. Y ya se llamaba Ferrocarriles Nacionales de México. Es hasta que llega el presidente Madero que se mexicaniza, así le llamaron, a los ferrocarriles nacionales, porque empiezan a trabajar mexicanos en lo que ya era nuestro, porque ni siquiera le tenían fe. Confianza a los mexicanos. Existía desde entonces la idea de que los extranjeros eran mejores, que se mantuvo por mucho tiempo, y todavía hay conservadores que piensan que los de otros países son mejores que nosotros. Entonces, eso es el FOBAPROA. Lo mejor es, pues, no repetir. Y sí, yo escribí ese libro hace 25 años y se llama FOBAPROA Expediente Abierto. Y recorrí todo el país en aquel entonces. Me acuerdo que los que eran beneficiados, los rescatados, nos perseguían. Llegábamos a un estado y movían a trabajadores que no sabían a qué iban, pero cargaban unas mantas en contra de nosotros. Una vez fuimos a Hermosillo y teníamos contratado un salón de un hotel y resultó que los dueños del hotel estaban ahí, eran de los rescatados, y que nos cancelan la reservación del salón. Y así, pues, muchas cosas. Hicimos una consulta
en ese entonces, preguntándole a la gente. Y desde luego la gente dijo que no, pero pues no sirvió de nada. La única posibilidad era de que en el Congreso nos uniéramos entonces a la oposición, pero los del PAN se sumaron. Incluso después Fox apoyó. Porque era muy aplaudido por los beneficiarios del FOBAPROA. Amenazaron con denunciarme. Ya es historia, ¿no? Pero entonces estaba en el Consejo Coordinador Empresarial Burs, Eduardo Burs, que después fue gobernador de Sonora, y amenazó con que me iba a denunciar. Ya, eso pasó. Como dice la canción, lo que pasó, pasó. Pero sí ayuda, nada más para que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, esta autopista del Sol la rescataron. Hicieron una tranza, pero bárbara, porque creo que ahí está en el libro. Hicieron un avalúo y el rescate a la empresa significaba darles $300 millones. Y de repente, sin avalúo, deciden darles 500 o 600 millones de dólares. Fue la piñata, pues. En los bancos, todas las colecciones de los grandes pintores de México que tenían los bancos pasaron a formar parte de los nuevos dueños. Los Siqueiros, los Riveras, las colecciones. De los grandes saqueos que han habido en el país. Desde luego todo esto acompañado con las privatizaciones que se detuvieron hasta hace poco, hasta que llegamos, porque entregaron parte del territorio nacional para la explotación del petróleo, bloques en tierra y en mar que fueron concesionados. El petróleo de la nación y la industria eléctrica, y además todo esto modificando la Constitución. Ahí sí no había opositores. Y no solo modificando la Constitución y dejando bien amarrado todo para que costara trabajo dar marcha atrás, sino creando instituciones para defender la política privatizadora.
creando un andamiaje para contrarrestar las acciones del Ejecutivo, debilitar al Poder Ejecutivo. Tuvimos la suerte de que no les dio tiempo de consumar por completo el despojo, porque llegamos, o sea, sonó la campana, sonó el timbre, y es como los que están robando en un banco y suena la alarma y pues solo lo que alcanzan a meter en dos costales, ¿no? Y van dejando tirado todo. Pues dejaron bastante cosas. Y fíjense que con lo que nos dejaron estamos levantando al país. Pero, por ejemplo, dejaron instituciones de estas para controlar al Ejecutivo, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, pero no alcanzaron a nombrar a sus incondicionales en estos organismos autónomos. Entonces nos dejaron vacíos algunos organismos y eso nos ayudó mucho, porque llegamos y ya se propuso gente íntegra, honesta, patriota, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Si no, hubiésemos tenido muchos más problemas. Por ejemplo, en este Instituto de la Competencia, ese lo llenaron, ahí sí no pudimos. Y ese Instituto de la Competencia es para defender y mantener los privilegios de las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de las empresas públicas, en contra de Pemex, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahí sí, el Instituto de Comunicaciones también lo llenaron. Ahí sí no se puede avanzar. Si el gobierno quiere dar el servicio de telefonía, no puede. Nos dieron una concesión solo para atender los pueblos en donde no hay internet, donde ya hay, en las ciudades, pues, donde está el negocio, ahí no podemos. Si quisiéramos tener un sistema de comunicación interno para todo el gobierno, también tendríamos que pedir permiso y es probable que nos nieguen el permiso. ¿Y son realmente autónomos? No, los dominan los que supuestamente iban a ser combatidos, los dueños de los monopolios, que les llaman actores preponderantes, porque hasta cambiaron la terminología,
usaron el eufemismo de preponderante en vez de monopolio. Ya ven cómo se habla físico ahora, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que sucedió. Estamos revirtiendo lo que se puede, también de manera legal, sin expropiaciones, pero sí cuesta. Nos ayudó también el que la gente no solo votó por el presidente, sino también votó por diputados y senadores. Y tenemos mayoría, aun cuando todavía falta, porque no podemos reformar la Constitución. Se necesitan 2/3 partes. Por eso en 2024 hay que votar por Noroña, que le tiene un miedo No basta total, con tener la mayoría y votar por todos simple, los diputados y senadores de Morena la mitad más uno. para que tiemblen. Se requieren 2/3 partes de los votos. Por eso no se pudo llevar a cabo la reforma electoral, la reforma a la Constitución en materia electoral, También electricidad. porque se opusieron los del bloque conservador, engañando a muchísima gente de que queríamos nosotros manejar el padrón electoral, que nosotros íbamos a nombrar a los consejeros del INE, que ya no iba a haber democracia, cuando la propuesta iba en el sentido de afianzar la democracia, de combatir los fraudes, de combatir los excesos, de reducir de 25,000 millones de pesos a 10,000 millones al año los gastos del INE, a que ya no se tengan 500 diputados, sino 300, y que todos sean electos de manera directa, que los consejeros del INE no los nombren los partidos, sino que sean electos por el pueblo, por los ciudadanos. Pero todo eso lo rechazaron, y la mayoría de la gente sin saber lo que se estaba proponiendo, porque los manipulan mucho, no a todos afortunadamente, y ya muchos también se están dando cuenta. Por eso yo parezco disco rayado, repito y repito y repito, porque hay quienes se creen las mentiras, y al momento que digo les están mintiendo, les están jugando el dedo en la boca, es lamentable que no estén informados, que les manipulen. Pues algunos sí reaccionan, otros se cierran más, pero hay algunos que sí, y sobre todo hay que pensar en los jóvenes. Y la labor de un dirigente pues es concientizar, es como la de un predicador cívico, democrático. Esa es la labor de un dirigente.
un escritor, un intelectual, pues no se debe de repetir, o no debe de usar caminos trillados o lugares comunes, pero un dirigente sí. Hay que estar constantemente hablando. Y eso les molesta a muchos, porque también durante mucho tiempo los hicieron sentirse muy informados, superiores, y entonces les molesta que no sea así, que se esté dando a conocer otra realidad. Bueno, pero eso es básicamente lo del FOBAPROA, que no se repita y que se rescate al pueblo. Bien, presidente. Antes de mi